Petro se marchó, pero dejó varias decisiones amarradas al gobierno de Abelardo. A las 7 de la mañana del 7 de agosto de 2026, 5 horas antes de entregar el poder y cruzar la plaza de armas de la mano de su hija, Petro firmó la ley que crea el programa de alimentación universitaria que podría costarle al Estado unos 800.000 millones de pesos al año. Y esa fue apenas una de varias decisiones de última hora que dejó sembradas en el escritorio de su sucesor. Una primera trinchera es fiscal. Petro dejó a uno de sus aliados vigilando las cuentas del nuevo presidente. Simón Gómez, director del Centro de Vida, fue nombrado experto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y tendrá un periodo de 4 años, es decir, estará durante todo el gobierno de Abelardo revisando sus cuentas. El expresidente también intentó dejarle amarrado el presupuesto del primer año. El proyecto que presentó el entonces ministro Germán Ávila era de 576 billones y tenía un hueco de 30 billones. Este presupuesto es, perdónenme la palabra, una chambonada. Pero a solicitud de la nueva administración, las comisiones económicas devolvieron el presupuesto y le dejaron a El Aspriella definir el suyo. La otra cara es ambiental. Vía resolución, Petro declaró de golpe al bioma amazónico, el 42% del territorio del país, libre de nuevas concesiones de minería e hidrocarburos, y el mismo 4 de agosto firmó el decreto 0973 para regular el mercado de bonos de carbono. El nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, calificó la norma de nefasta y anunció que la reversará. También dejó cambios en el mundo laboral. Un decreto puso nuevos controles a los pactos colectivos para impedir que las empresas otorguen a trabajadores no sindicalizados los mismos beneficios que los sindicatos, blindando a la base social que lo apoyó en las calles. Y paralelamente, en seguridad, le retiró la vocería de paz a Gafas y 7 disidentes más de las FARC. No porque la paz total avanzara, sino para devolverle la papa caliente de las órdenes de captura a un gobierno entrante que ya anunció que no negociará con grupos armados. Y no solo dejó decisiones, también repartió cargos. El 24 de julio nombró a 8 nuevos notarios y el 5 de agosto a otros 2. La mayoría quedaron en manos de aliados políticos o personas cercanas a funcionarios de su gobierno. Entre ellos están Inti Asprilla en una notaría de Soacha y Paola Palmarini, ex vicepresidenta de Colpensiones en la notaría 78 de Bogotá. El nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino, ya anunció que revisará estas designaciones. En la política colombiana, ganar las elecciones da la llave al Palacio de Nariño, pero las firmas de última hora deciden qué tan amueblada está la casa. Petro se fue. Ahora falta ver cuánto de lo que dejó logra sobrevivir al nuevo gobierno. El antipetrismo y la homofobia jugaron en la caída del nombramiento más técnico del gobierno de Abelardo del Aspriella. El viernes 15 de agosto, Planeación Nacional tenía todo preparado para recibir a su nuevo director, el exdecano de Economía Carlos Sepúlveda, amigo y colega del vicepresidente José Manuel Restrepo. Su imagen ya estaba por los pasillos de la entidad, solo faltaba la firma del decreto de nombramiento. Después de 2 años en los que Petro había designado a personas con pocas calificaciones en la entidad principal de la administración pública en Colombia, había alivio entre los economistas del DNP. Pero tan solo 2 días después, del Aspriella anunció sorpresivamente en una rueda de prensa en Pereira que el cargo sería para Julián Buitrago, un exdirector de planeación de Pereira, que también es un activista digital de derecha que trinaba bajo el seudónimo John Milton Jr. Sepúlveda se enteró de que su nombramiento se había caído por televisión. El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación será un pereirano, Julián Buitrago. La primera versión que movieron influenciadores de derecha para tumbarlo fue que Sepúlveda había asesorado al gobierno Petro en la elaboración de su plan de desarrollo. La denuncia omitió que también lo había hecho en los planes de desarrollo de Duque y de Santos. Esta dirección del DNP a una persona que trabajó en el gobierno de Gustavo Petro, que apoyaba las políticas de desarrollo de Gustavo Petro. Pero 2 fuentes que escucharon directamente a miembros del gabinete y congresistas cercanos al gobierno confirmaron a la silla vacía que en la decisión pesó también la orientación sexual de Sepúlveda, que es gay y que tiene una familia no tradicional. Una de las fuentes nos lo contó así, abro comillas.
Las partes más conservadoras del gabinete cercanas a iglesias cristianas se movieron porque tiene una pareja de su mismo sexo, cierro comillas. La ironía es que el pecado petrista también lo tiene Buitrago, el nuevo DNP. El tuitero que borró su cuenta y será director de la entidad también trabajó en el gobierno Petro como contratista de la Agencia de Desarrollo Rural, con un contrato que le renovaron en 2022. Consultado por La Silla sobre las razones del cambio y la posible discriminación, Sepúlveda dijo que no sabía. Por su lado, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que los nombramientos son potestad del presidente y que no hubo discriminación. Presidencia no contestó preguntas. Más allá de qué fue lo que tumbó un nombramiento importante, este episodio muestra que en el gobierno de De la Espriella, cuando chocan la batalla cultural de la nueva derecha y la tecnocracia, gana la ideología. Visto de otra forma, acá perdió el vice Restrepo y ganó el sectarismo y la discriminación. Y ahora el DNP tendrá un director encargado de hacer el Plan Nacional de Desarrollo que en su vida tuitera hacía parte de la gavilla de influenciadores que apelaron a la desinformación y a los ataques crudos a sus críticos durante la campaña. A pesar de que borró sus trinos, quedaron algunos que perseguirán a Buitrago, como este, abro comillas. Para trabajar en el gobierno de De la Espriella, aparte de haber creído en el proyecto, se necesita hoja de vida. El tigre no va a ser como Petro, que se rodea de influenciadores ignorantes con títulos chimbos. Estados Unidos se volvió el vocero de la política exterior de Abelardo. Las primeras decisiones clave del nuevo gobierno en materia internacional no se conocieron por boca del presidente ni del canciller Omar Bula, sino por funcionarios del gobierno de Donald Trump. El realineamiento de la Espriella con Washington era claro desde la campaña. Lo que no estaba tan claro era hasta dónde llegaría. El primer anuncio de fondo lo hizo Nate Morris, el empresario estadounidense nominado por Trump como embajador en Colombia. Durante su audiencia de confirmación en el Congreso estadounidense, Morris reveló que Colombia saldrá de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la gran apuesta de China para expandir su influencia global mediante inversiones y proyectos de infraestructura. Well, thank you, Mr. Chairman, for the question. I've been very encouraged by the president-elect and his commitment to withdraw from that MOU. And I believe, obviously, that I think all nations have to make a decision that if it's either the United States or China on who they want to do business with. I think we have an extraordinary opportunity to open the Colombia economy once again. For the last several years, they've been very challenged because of the leadership that's been in place, but I'm very hopeful of the new president-elect and obviously our ability to make investments that I think will be in the best interest of the United States and the long-term security of both countries. Petro había firmado el memorando para que Colombia entrara a esta iniciativa junto a Xi Jinping en mayo del año pasado, pero el gobierno colombiano todavía no ha salido a confirmar ni a desmentir que vaya a retirarse. Por ahora, la relación con China incluso ha sido amistosa en medio de las ayudas que el gigante asiático ha enviado para atender la emergencia del terremoto. Bula, eso sí, ya había marcado distancia con la política exterior de Petro frente a China. Antes de llegar al cargo, incluso calificó al país como la mugre del planeta. Como canciller, dijo que las relaciones con Beijing serían puramente pragmáticas y con líneas claras. Toda esta ayuda internacional muchas veces viene con strings attached, con una serie de cuerditas. Siempre hay algo por detrás, ¿no? No fue el único anuncio de gran alcance que llegó primero desde Estados Unidos. Fue el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth quien dice que el gobierno de De la Espriella autorizó a autoridades de ese país a realizar operaciones conjuntas en Colombia para combatir el terrorismo. That Colombia will join the ACCC, becoming the 19th member. And through the newly inaugurated president, as our president likes to say, President El Tigre, Colombia has already requested that the Department of War join Colombia in its fight against narco-terrorism, authorizing joint military operations to destroy terrorists and terror networks. Thank you very much. Hegseth hizo el anuncio en Panamá, donde estaba el ministro de Defensa colombiano, el general retirado Jorge Mora. El funcionario estadounidense también anunció que Colombia entrará a la coalición contra los carteles de las Américas, A3C, una de las herramientas del llamado Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha de la región impulsada por Trump. Pero, otra vez, no se conocen los alcances concretos del anuncio y ninguna autoridad colombiana ha explicado públicamente en qué consistirá la participación del país.
Y hay un detalle adicional, si la operación implica el ingreso de tropas extranjeras a Colombia, el presidente necesita autorización del Senado. Así que el asunto va más allá de que Abelardo haya acercado a Colombia a Trump. La pregunta es por qué decisiones de semejante alcance se están conociendo primero desde Washington y no desde Bogotá.